Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi equipo y yo el día de hoy les presentaremos el tema de solución de problemas y creatividad. Mi equipo está conformado por Islas Luna, Cristian René, Magdalena Ole, Ángel Iván, Méndez González, Seidi Yuleima, Ortiz Salas Mariela, Rendón González, Evelyn Nicole y su servidor y líder del equipo, Sánchez Hernández Oswaldo Emiliano. Hola, yo soy Evelyn Nico Rendón González y voy a empezar con el tema que es los seres humanos y el proceso de la toma de decisiones. Bueno, este tema se trata de un acto profundamente condicionado por múltiples factores, como lo son experiencias pasadas, emociones, creencias, expectativas, presiones sociales y también por el inconsciente. La decisión no solo es racional, sino también emocional y subjetiva. Por eso muchas veces la elección va acompañada de malestar, culpa, duda, incluso si se elige lo que le conviene. Decidir no significa solo elegir entre opciones, sino renunciar a posibilidades, y esa renuncia implica una pérdida simbólica que genera angustia. Las decisiones grupales no reflejan una suma de decisiones individuales, sino una construcción colectiva por tensión. Bueno, un ejemplo de este tema sería cómo un equipo de docentes deben decidir si implementan uniforme obligatorio en la escuela. Por ello, se presentan argumentos a favor, así que pues tienen el orden y la igualdad, y en contra pues sería el costo o falta de consulta, y así empiezan a notarse diferencias de opinión, y pues con ello también surge lo que es la tensión y el conflicto. Asimismo, surgen desacuerdos entre los docentes. Algunos callan para evitar discusiones y pues con esto el ambiente se vuelve tenso. Ahí es donde surge la resistencia. Este ejemplo pues nos refleja cómo la toma de decisiones involucra emociones, conflictos, resistencias internas y las dinámicas de grupo. Bueno, el siguiente tema son las fuentes de tensión y conflictos. Toda esta decisión es conflictiva porque implica dejar algo afuera. La tensión surge del deseo de querer varias cosas al mismo tiempo y tener que optar solo por una. Esta tensión no es necesariamente negativa, es parte constitutiva del acto de decidir. Sin embargo, se conoce cuando sí trabajan y no trabajan, y esto podría convertirse en un conflicto. Asimismo, en los grupos la tensión se multiplica, porque cada persona trae sus propios criterios, deseos y formas de ver la realidad. Cuando estas diferencias no se expresan o no se escuchan, aparece lo que es el conflicto. Esto puede darse de forma explícita, como lo es una discusión, un desacuerdo abierto, o de forma implícita, lo que sería chistes sarcásticos, gestos de desagrado. Muchas veces el conflicto no se reconoce como tal porque se teme que se rompa el grupo, entonces se evade o se disfraza generando un consenso superficial que no resuelve el problema de fondo. Por eso, toda tensión que aparece en un grupo puede leerse como una señal de algo que necesita ser trabajado o nombrado. Bueno, un ejemplo sería un grupo de estudiantes que debe elegir un tema para un proyecto final. Asimismo, Ana quiere hacer un tema social, pero Luis quiere hacer uno científico y por ello comienzan a discutir y otros miembros evitan opinar para que nadie quede mal con nadie. Con ello la tensión crece, se cortan las conversaciones, hay miradas incómodas y silencio. Por eso nadie se atreve a confrontar directamente, pero el ambiente está muy cargado. Asimismo, pues tenemos que la tensión surge por diferencias de intereses y el conflicto se vuelve más fuerte porque no se expresa lo que sienten ni se resuelve. Bueno, seguimos con nuestro siguiente tema, que son fuentes de resistencia. Esto aparece como un mecanismo de defensa ante algo o un grupo o también puede ser un individuo, percibe como amenazante el cambio, la incertidumbre, el conflicto o la posibilidad de equivocarse. Estas resistencias no siempre son conscientes, pero sí tienen un efecto claro, bloquear el avance o el cuestionamiento. Estas resistencias no siempre son conscientes, pero sí tienen un efecto claro, bloquear el avance o el cuestionamiento. Con ello, los grupos son una de las principales formas de resistencia en la rigidez de las posturas. Las personas defienden su posición con tanta fuerza que dejan de escuchar al otro o de considerar alternativas. Otra forma muy común de resistencia es la negación del conflicto. Se actúa como si no pasara nada, se evita el tema, se minimiza la tensión o se dice que todo está bien, aunque todos sabemos que no lo está. Estas resistencias también se sostienen en estructuras grupales inconscientes
que tienden a preservar el equilibrio y la continuidad del grupo, aunque eso implica sacrificar la reflexión o la verdad. Un ejemplo sería cómo el director de una escuela propone implementar una nueva metodología de enseñanza más participativa. Algunos docentes no están de acuerdo y se resisten al cambio diciendo, siempre lo hemos hecho así y funciona. Otros no participan en las capacitaciones o llegan tarde. Pero un profesor dice, eso es de escuelas privadas, aquí no sirve. Estas actitudes reflejan el miedo al cambio, pérdida de control o incomodidad con lo nuevo. Bueno, nuestro siguiente tema es la disonancia cognoscitiva. Por su misma naturaleza, las decisiones sugieren alternativas, discusiones y conflicto, pero básicamente es una decisión que representa la terminación de una controversia relativa a un curso de acción determinado. Sin embargo, sabemos que el conflicto y la tensión no concluyen con la decisión. La forma en la que el individuo o el grupo se enfrenta a las dudas, las sospechas y el escepticismo generado durante la discusión tiene implicaciones importantes, pero se piensa que cuando más prolongada y vigorosa sea la discusión, más ambigüedad se creará, que sea o no sea reconocida abiertamente en otro problema. La disonancia generada en las personas del grupo buscan reducir justificando y valorando más la decisión tomada, incluso olvidando dudas previas. Esto puede llevar a una actitud rígida que impide reconsiderar la decisión o evaluar alternativas. Además, se desarrollan mecanismos de racionalización para sostener la elección, especialmente si resulta negativa o perjudicial, tratando de sacar el mayor provecho posible. Bueno, un ejemplo sería que imaginemos que alguien decide comprar un coche muy caro, aunque sabe que está fuera de su presupuesto y que podría afectar su estabilidad financiera. Después de la compra, esta persona empieza a experimentar incomodidad porque reconoce que fue una mala decisión económica. Para reducir esa tensión, comienza a justificar la compra pensando que el coche es una inversión en su comodidad y estatus social, que mejorará su calidad de vida y que además gracias a su buen mantenimiento conservará su valor. Así, a pesar de las dudas iniciales, su mente busca reconciliar la discrepancia entre lo que más hizo, que fue gastar mucho dinero, y lo que sabe que no era una necesidad. Bueno, nuestro siguiente tema y último presentado por mí es la controversia continua del pensamiento de grupo. Irving Janis definió el pensamiento de grupo como un proceso en el que la presión por la unanimidad y conformidad en un grupo lleva a censurar el desacuerdo considerándolo deslealtad. Esto genera decisiones poco críticas y defectuosas, como se vio en el escándalo de Watergate y el suicidio en masa de John Stone. Las condiciones que fomentan el pensamiento de grupo incluyen alta cohesión, un líder que impone su preferencia, situaciones de estrés y la falta de procedimientos para considerar diferentes opiniones. Para reducir este fenómeno, Janis propuso asignar roles críticos dentro del grupo, para evitar que el líder muestre sus preferencias. Asimismo, se dividió el grupo en subgrupos y se invitó a expertos externos a revisar las alternativas que antes ya habían sido propuestas. Bueno, un ejemplo sería que en una universidad un comité encargado de diseñar un nuevo plan de estudios experimentó lo que es la presión para alcanzar rápidamente un consenso y evitar conflictos entre profesores. Algunos miembros tenían dudas sobre ciertos contenidos, pero para no romper la armonía del grupo optaron por no expresar desacuerdos ni proponer alternativas. Como resultado, el plan aprobado tuvo faltas importantes y no consideró opiniones valiosas, lo que generó críticas posteriores. Este caso ilustra la controversia del pensamiento de grupo en ambientes académicos. La búsqueda de conformidad puede limitar la diversidad de ideas. Hola, mi nombre es Mariela Ortiz y el día de hoy les estaré hablando sobre el tema de la controversia y el conflicto constructivo. En los últimos años, el conflicto ha pasado de ser visto como algo negativo a considerarse una herramienta muy importante, incluso útil y necesaria para la resolución de problemas en un grupo. Tradicionalmente se asociaba con dolor, disonancia y comportamientos destructivos, lo cual llevaba a los grupos a evitarla a toda costa. Sin embargo, en esta visión ha cambiado. Hoy se entiende que parte del problema radica en la falta de experiencia para transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento. Muchos conflictos reprimidos no desaparecen, sino que se convierten en obstáculos invisibles. Los investigadores señalan
que los grupos con miembros que disienten pueden alcanzar mejores resultados que aquellos que siempre buscan estar de acuerdo. El desacuerdo bien manejado fomenta la participación individual, la creatividad, la diversidad de ideas y además el establecimiento y las metas comunes, la claridad en la toma de decisiones fortalecen la confianza y reducen la negatividad y permiten que los conflictos se resuelvan de una manera más eficaz. Un liderazgo efectivo es clave para crear espacios seguros. Desde los conflictos pueden expresarse sin temor. Cuando se maneja adecuadamente, el conflicto puede convertirse en una herramienta poderosa para la cooperación, la innovación y la solución de problemas. La diferencia entre el conflicto expresado y el reprimido es que reprimir el conflicto no lo elimina, el conflicto reprimido es el problema. Les pondré como ejemplo una lección del método de perforación. Supongamos que en un equipo de ingenieros petroleros surge un conflicto entre dos propuestas para perforar un nuevo pozo. Un grupo sugiere que un método más convencional y más económico. Otro grupo propone una técnica más moderna y costosa, pero más segura y ecológica. ¿Cómo ayuda esto? El conflicto constructivo, gracias a él y la discusión que tienen, se analiza a fondo ambas opciones y al final el equipo toma una decisión que combina las dos ideas. Aplican el método moderno de zonas de alto riesgo y convencional donde es más seguro. El resultado se logra un equilibrio entre costos y seguridad y cuidado ambiental. Bueno, ahora continuamos con el tema de problemas de solución abierta contra problemas de solución cerrada. ¿Qué son los problemas de solución cerrada? Son aquellos con condiciones limítrofes donde la solución puede no ser tan obvia o gobernada por reglas. En cambio, los problemas de solución abierta implican que la mayoría de los problemas de la vida real son de ese tipo, excepto los de matemáticas y ecuaciones matemáticas y todo eso. No están gobernadas por la teoría, son más fluidas, tienen más variables y requieren apertura a la experiencia. La educación tradicional es criticada por no promover el pensamiento activo ni creativo y por enseñar a resolver problemas conocidos con respuestas correctas, lo que limita la capacidad de los adultos para poder resolver problemas, ya sean familiares o no. Autoridades determinantes y limitación de soluciones. Se introduce el concepto de autoridades determinantes por Richards en 1974, que se refiere a las limitaciones y renuencia a desafiar esas limitaciones, lo que lleva a las personas a sentirse imponentes y buscar soluciones esperadas, no alternativas creativas. La mente humana y la complejidad de los problemas. Los problemas complejos a menudo se componen de distintos individuos enfocados desde perspectivas necesarias para rebasar los límites. Se enfatiza que superar la mayoría de los problemas de este tipo requiere abrirse una visión más amplia y creativa. El propósito de la terapia en un contexto implícito de resolución de problemas. Este menciona que el propósito de la terapia es superar los límites y ayudar a reestructurar los problemas. Por ejemplo, en la optimización de la producción, supongamos que un pozo petrolero está produciendo por debajo de lo esperado. El problema tradicional cerrado se culparía al equipo de bombeo y se reemplazaría por otro. En un enfoque de solución abierta se analiza de diferentes ángulos: geología, presión, yacimiento, mantenimiento, métodos de extracción alternativos como gas, LIP o bombeo neumático. Participan ingenieros de distintas áreas, lo que permite encontrar varias alternativas creativas antes de actuar. Y tenemos como resultado que se encuentra que una pequeña modificación en el sistema de inyección de químicos mejora la producción sin reemplazar al equipo. Bueno, ahora continuamos con el tema de la perspectiva de los mundos derecho e izquierdo. Como primer punto tenemos a la dualidad del pensamiento. El texto principal explora en cómo el hemisferio izquierdo, el lógico, el racional y el verbal, y el hemisferio derecho, el metamórfico, intuitivo, emocional y no verbal, contribuyen a la comprensión y resolución de problemas. Se sugiere que a menudo se pasa por alto o se subestima la importancia del hemisferio derecho. Equilibrio en la toma de decisiones. En este se argumenta que para solucionar problemas complejos se necesitan ambos enfoques.
el pensamiento científico y el racional, hemisferio izquierdo, y el pensamiento metamórfico e intuitivo, hemisferio derecho. Se critica la tendencia de siempre dar crédito al hemisferio izquierdo en las decisiones. Bueno, ahora continuamos con el punto de la importancia del pensamiento informal y formal. Se resalta que muchos problemas importantes políticas son inicialmente entendidos y abordados de manera más cualitativa, intuitiva y desorganizada por el hemisferio derecho, para luego ser formalizados y articulados lógicamente por el hemisferio izquierdo. Se sugiere que las áreas donde el hemisferio derecho predominan son las menos comprendidas y valoradas en el proceso de toma de decisiones. Como por ejemplo tenemos la resolución de falla en un equipo crítico en una plataforma. Como primer punto tenemos el problema, una falla inesperada en un equipo muy importante en la plataforma sin una solución predeterminada. Enfoque tradicional, seguir manuales, diagramas, diagnósticos, lo lógico. La aplicación, intuición o visualización. Simulación mental del problema. Por ejemplo, los ingenieros pueden cerrar los ojos y visualizar la falla, probando mentalmente soluciones y anticipando consecuencias para encontrar enfoques creativos. Tormenta de ideas. Libres sesiones donde se permiten ideas no convencionales o metamórficas. Por ejemplo, la tubería tiene un coágulo para generar soluciones innovadoras antes de la evaluación lógica. Y por último, el beneficio. Encontrar soluciones creativas y rápidas a un problemas complejos o sin precedentes, minimizando riesgos y tiempos de inactividad. Y continuamos con el tema de un modelo para la solución racional de problemas. En este tenemos diferentes pasos. Como paso número 1 tenemos la descripción general del problema. Este analiza cómo es el problema, su punto crítico, dónde va o dónde está la dificultad y cómo influye. Usa términos generales para definir parámetros. Como paso número 2 tenemos el estado ideal alcanzable. Este describe cómo sería la situación ideal si se resolviera el problema. Esto ayuda a identificar el verdadero problema. Como paso número 3 tenemos la identificación de discrepancias. Este compara la situación actual con el paso 1, con la ideal y el paso 2. Detecta diferencias importantes para saber qué cambiar. Como paso número 4 tenemos el análisis profundo. Este hace preguntas críticas como: ¿hay más de un problema? ¿Qué beneficios brinda la condición actual? ¿Qué obstáculos han impedido el cambio? ¿Se han hecho intentos antes? ¿Qué pasó? Como paso número 5 tenemos la reformulación del problema. Con la nueva información que se descubre el problema real, puede haber varios problemas ocultos que antes no se veían. Como paso número 6 tenemos generar muchas opciones. Esta considera diferentes formas de solución sin limitarse. Explora varias alternativas que pueden ser creativas. Como paso número 7 tenemos la selección de opciones variables o viables. Elige las más factibles según su costo, tiempo y ejecución. Piensa en sus consecuencias. Como paso número 8 tenemos considerar consecuencias de no cambiar. Reflexiona sobre lo que pasará si no se hace nada. Motiva a actuar demostrando los riesgos de la inacción. Como paso número 9 tenemos el apoyo e inspección. Asegura que existen sistemas de apoyo para implementar el cambio. También evalúa y ajusta, motiva para evitar errores y retrocesos. Y el último paso, el paso número 10, que es la evaluación continua. Esta evalúa si el cambio ha reducido las discrepancias. Compara los objetivos del paso 7. Ten en cuenta que es un proceso continuo y no una solución única. Como por ejemplo tenemos la alta rotación de personal en plataformas petroleras. Tenemos el paso 1, la descripción del problema. Se observa una alta rotación de empleados en plataformas, lo cual afecta la continuidad operativa y la capacitación constante. Como paso 2 tenemos el estado ideal. Tener un equipo estable, capacitado, motivado y que permanezca a largo plazo. Como paso número 3 tenemos discrepancias. El ideal es estabilidad, pero la realidad es rotación frecuente por malas condiciones laborales, falta de motivación o estrés. Y por último tenemos el análisis. Este se trata solo de un problema o de varios. Ambiente laboral, sueldos, tiempo lejos de casa. ¿Qué beneficios brinda la condición actual?
quizá contratos cortos, ya que son más baratos. ¿Qué obstáculos han impedido el cambio? Presupuesto, falta de liderazgo. Y por último pasamos al tema de análisis Pareto. El análisis Pareto es una herramienta para identificar las causas o problemas más significativos de un conjunto de datos, basándose en el principio de Pareto, 80 entre 20, que establece que el 80% de los problemas suelen ser causados por el 20% de las causas. Pero también tiene utilidad y aplicaciones, ya que tiene priorización, toma de decisiones, control de calidad, gestión de proyectos y motivación. También tiene sus ventajas, ya que tiene claridad, enfoque, simplicidad y aparte es una poderosa herramienta, pero también tiene sus desventajas, ya que solo utiliza datos cuantificables. Y por último tenemos el ejemplo. Supongamos que fallan algunos equipos de perforación. El problema sería reducir inactividad por fallas de equipos de perforación. La aplicación. Se registran y categorizan todas las fallas. Ejemplo, la bomba de lodo, sistema de elevación. Se cuantifica su impacto, tiempo de inactividad y se ordena de mayor a menor. El diagrama demuestra que las fallas causan el 80% de la inactividad. ¿Cuál sería el beneficio? El beneficio permite enfocar mantenimiento y recursos en las pocas fallas vitales. Por ejemplo, en la bomba de lodo, reduciendo significativamente el tiempo inactivo y los costos. Solución intuitiva de problemas. Un enfoque del hemisferio derecho. Nos habla sobre cualquier persona que haya resuelto un problema. Sabe que las ideas o decisiones más creativas y de mayor utilidad surgen de pensamientos inesperados, es decir, un momento en donde las defensas estén agotadas o la persona está en un momento de relajación, puede surgir estas ideas, dejando en claro que la solución de problemas no solamente es ordenar y enfocar en modo realista las causas y consecuencias, sino que también es proponer tantas soluciones conforme al conflicto generado, adaptando un aspecto nuevo y diferente para definir el problema de manera que se obtenga una nueva perspectiva que conduzca a las opciones que aún no son consideradas. Un ejemplo aplicándose en la carrera sería utilizando métodos analíticos. Por un ejemplo sería la interpretación de datos sísmicos confusos o el diseño de trayectorias de perforaciones complejas o la solución de fallas inesperadas en pozos. Llegar a desatorarse. La apertura de las nuevas ideas pueden ocurrir de muchas formas. Se pueden crear mediante el intercambio de preguntas o el formular algún cuestionamiento que permita mirar el porqué del problema. Mediante las respuestas de las preguntas se puede definir el problema, ya que se ha empleado nuevas palabras totalmente diferentes, obteniendo una nueva definición, ayudándonos a tener un enfoque útil para la solución. De esta manera, se aprovecharía el tiempo en la búsqueda de la solución del problema. Nos menciona que hay 3 puntos en cómo podemos resolver el problema. El primero es utilizando las analogías, lo que nos ayuda a desbloquear el pensamiento. Puede ser utilizando la solución que obtuvimos de un problema y compararlo con el problema que tenemos actualmente. Esto creándonos una similitud o una situación en la cual podemos resolverlo. La segunda es que las personas piensen de manera metafórica, ya que se ha utilizado comparaciones o resignificaciones. O también puede ser mediante imágenes diferentes que pueden provocar emociones o sensaciones que se pueden utilizar en el problema. La tercera es de que los individuos adopten a las ideas que son diferentes, buscando encontrar la similitud en ambas y obtener una mejor comprensión sobre el problema. Un ejemplo aplicado en la ingeniería petrolera es si una tubería se bloquea y el equipo puede pensar en términos de medicina, ya puede ser en un momento de cirugía vascular o
algo similar para aplicar soluciones como el uso de los químicos que se disuelven en el bloqueo. Lluvia de ideas es una técnica creada por Alex Horsman en 1953 que consiste en generar la mayor cantidad de ideas posibles sin evaluarlas en el momento. Al momento de reunir, todas estas ideas son discutidas y refinadas posteriormente. Los miembros del grupo se apoyan en las ideas de otros para construir las nuevas propuestas, creando un ambiente cómodo y libre de críticas inmediatas. De esta manera, buscando aprovechar el mayor potencial creativo de todos los participantes para encontrar una solución innovadora al problema. Consiste en 7 etapas. La primera es práctica preliminar, que es en donde se inicia y se realiza un pequeño ejercicio o práctica en cada uno de los participantes, practicando la relajación o en que se familiaricen con la dinámica. La segunda es la designación del secretario, que es en donde se elige a la persona encargada de registrar todas las ideas que se hayan mencionado durante la sesión. La tercera es el límite de tiempo, en donde se establece un tiempo definido para la generación de las ideas. La cuatro es la presentación de ideas sin discusión, en donde cada uno de los participantes exponen sus ideas de forma libre, sin recibir alguna crítica o comentarios agresivos mediante ella. La 5 es la prohibición de críticas. La 6 es la cantidad de ideas, en donde se busca generar la mayor cantidad de ideas posibles sin preocuparse inicialmente por su viabilidad o calidad. Y la séptima es el apoyo a los participantes menos activos. Eso quiere decir que aprovechan el máximo potencial de cada uno de los miembros del grupo y fomentando un ambiente inclusivo sin excluir a nadie y haciendo que todos colaboren en el trabajo. Un ejemplo es la convocación de sección con ingenieros de perforación, producción, mantenimiento y geólogos. Durante la sesión se proponen las posibles causas y soluciones, sin criticar ninguna idea inicialmente. Se generan las ideas como el cambio en el diseño de la cabeza del pozo, utilización de inhibidores de incrustaciones, rediseño de la columna de producción, técnicas de estimulación del yacimiento, etc. Posteriormente se analizan las ideas viables y se seleccionan las mejores para implementar la solución del problema. Técnica de grupo nominal. Fue desarrollada por Delbecq y Van de Ven en 1975, en el cual nos menciona que es una metodología para generar y evaluar ideas en grupo, permitiendo la participación equitativa de cada uno de los integrantes y reduciendo la influencia de jerarquías o personalidades dominantes. Consiste en 2 etapas principales, que la primera es la generación de ideas individualmente y la otra es la evaluación grupal de las mismas ideas generadas. Su aplicación puede ser utilizada en la planificación estratégica, solución de problemas complejos o establecimiento de prioridades y evaluación de opciones. Es ideal cuando no hay estándares claros. Técnica de grupo nominal mejorada por Fox en 1989, en donde permite a los individuos generar ideas de manera independiente, utilizando la lluvia de ideas, y después las reúne para evaluarlas. Fox incluyó la comunicación anticipada de propósito en una reunión,
invitando a los participantes a entregar de manera escrita en tarjetas las ideas que pueden tener. Fox recomienda que en cada tarjeta pongan una sugerencia, consejo o modificación, invitando así a tener una lista completa y sugerencias para cambios o combinaciones. Esta es mejorada para identificar y evaluar opciones, posiciones o problemas, para resolver un problema cuando no existe un estándar y para repasar y refinar las propuestas por escrito u otros documentos. Es diseñada para tratar un asunto en una sesión que puede durar de 1 hora a 3 horas. Un ejemplo es una junta, en donde la primera parte se puede utilizar para identificar y ordenar los problemas más urgentes a los que se tiene que enfrentar un grupo. Entonces se dividiría en dos y ya en la segunda junta se utilizaría para resolver uno de los problemas prioritarios que ya se han identificado. Características del grupo nominal mejorada. Como se mencionó al principio, se tiene dos etapas, que en la primera es la etapa del descubrimiento y la segunda es la de elección. En la primera está el trabajo individual inicial, que es en donde cada participante trabaja de forma individual al principio, generando sus propias ideas sin ser influenciado por los demás, con el objetivo de que cada idea sea original y evitar el riesgo de que cada idea sea influenciada o con opiniones ajenas. La segunda es la discusión grupal estructurada, que es después de trabajar individualmente, el grupo se reúne para discutir las ideas de manera organizada y estructurada, con el objetivo de analizar, aclarar y comprender mejor las propuestas dadas. La tercera es el uso de tarjetas para expresar ideas sin interrupciones, que es en donde cada participante escribe sus ideas en las tarjetas y luego las presentan sin interrupciones y sin comentarios inmediatos, asegurando que todos tengan la misma oportunidad de participar y evitar que algunos opinen de las ideas generadas. 4. Las ideas se recopilan, comparten y evalúan de forma ordenada, que es en donde las ideas reunidas se organizan y presentan sistemáticamente para ser evaluadas una por una, con el objetivo de garantizar un mejor análisis justo y objetivo de todas las propuestas. 5. Es similar a la lluvia de ideas, pero en este caso es fomentar la creatividad individual. Aunque es estructurado, este método sigue promoviendo la generación de ideas creativas a partir del pensamiento individual inicial. Y el último paso es que requiere un facilitador o coordinador para guiar el proceso. Es necesario que alguien actúe como moderador, guiando el proceso, manteniendo el orden y asegurando que sigan las reglas, con el objetivo de lograr que el proceso fluya de manera productiva, evitando confusiones o desorden. Grupos de desencadenamiento. Es un proceso creativo basado en grupos nominales y este va por fases con el objetivo de poder recoger ideas de todos los miembros sin interferencias ni juicios. Este método además busca evitar los problemas de la lluvia de ideas tradicional, como el dominio de unos pocos o la presión del tiempo. Aquí cada persona tiene la oportunidad de aportar sus ideas, que luego el grupo ayuda a enriquecer sin juicios iniciales. Esto fomenta la creatividad y el respeto individual. Estos grupos de desencadenamiento generan ventajas en el enfoque.
Esto nos ayuda a estimular nuevas ideas mediante la observación y el trabajo cruzado. Lo valioso de este enfoque es que combina la libertad creativa con un proceso organizado y respetuoso. Se promueve la inclusión y se evitan las críticas destructivas. Y se aprovechan tanto las habilidades individuales como la fuerza del trabajo. Un ejemplo de los grupos de desencadenamiento podemos imaginar que un grupo de ingenieros petroleros enfrenta el reto de reducir el impacto ambiental durante la perforación en áreas sensibles. Aplicando este método, cada persona aporta ideas por separado y luego el grupo trabaja en conjunto para poder mejorarlas. Finalmente se escoge una solución combinada, como por ejemplo usar sensores que monitoreen el ambiente en tiempo real, fluidos amigables con el ecosistema y energía solar en las operaciones de apoyo. Esta propuesta no solo surge de la creatividad individual, sino del trabajo colaborativo, sin juicios prematuros y con participación activa de todos los perfiles técnicos. Así se logran soluciones más completas y en cadena. Este es un método de creación de ideas con tarjetas. Este es otro enfoque creativo muy útil, especialmente cuando se busca involucrar a todos sin que nadie domine la conversación. Cada persona trabaja con tarjetas, escribiendo soluciones a los problemas operativos reales que tienen en el grupo. Luego las tarjetas se pasan a cada integrante, añadiendo ideas o comentarios, esto para crear una cadena colaborativa de pensamiento. Finalmente las ideas se recopilan, se analizan en grupo y se elige la más viable. Es una técnica ideal cuando se tiene tiempo para reflexionar y también es muy eficaz para problemas concretos de distintas perspectivas, sin depender de una sola voz o jerarquía. Por ejemplo de este método, podemos imaginar un problema común en la industria petrolera como la eficiencia en el cambio de turno en plataformas marinas. En este caso, 5 miembros del equipo trabajan con problemas específicos como los retrasos de transporte o la mala comunicación entre turnos. Cada uno genera ideas en tarjetas que luego rotan para que los demás aporten o mejoren. Al finalizar las tarjetas se resumen y se analizan las soluciones y se elige la mejor. Por ejemplo, crear una app interna para compartir instrucciones y alertas en turnos. Este método es muy útil porque todos aportan, incluso quienes no suelen hablar mucho en discusiones abiertas, y genera ideas más completas y con idea más extravagante. El por qué ser extravagante a veces nos puede ayudar, pues a veces cuando un grupo se traba y no surgen ideas, lo mejor que se puede pedir es justo lo contrario de lo que se espera. Son las ideas absurdas. Durante 5 minutos se invita a todos a decir lo más disparatado posible. Esto sin filtros. Esto libera las tensiones, reanima al grupo y lo sorprendente es que muchas veces de estas ideas, aunque son extremadamente exageradas, contienen elementos valiosos que pueden transformarse en soluciones reales. Por eso, en creatividad, lo loco muchas veces es solo el primer paso hacia algo brillante. Este ejemplo de las ideas más extravagantes, en este caso podemos observar que se aplicó la técnica de las ideas más extravagantes frente al problema de hacer inspecciones peligrosas en plataformas. El grupo propuso cosas como robots, sensores, parlantes o hacer inspecciones desde tierra con realidad aumentada. Aunque suenan locas, de esas ideas surgió una propuesta muy útil: mejorar el uso de drones con cámaras térmicas para reducir el riesgo humano. Así, lo que parece absurdo puede ser el punto de partida para soluciones innovadoras y reales. La cinética es un método creativo que busca soluciones uniendo cosas que en apariencia no tienen nada que ver. Su creador, William Gordon, pensaba que muchas veces nos bloqueamos porque pensamos de una forma muy lógica o predecible. Por eso él propone usar comparaciones como metáforas o asociaciones libres. La cinética es la que nos empuja a pensar de una manera diferente para poder encontrar unas soluciones más creativas. Un buen ejemplo de cinética en la ingeniería petrolera es comparar un oleoducto con el sistema circulatorio del cuerpo humano. Al ver el crudo como si fuera sangre, podemos imaginar válvulas inteligentes, sensoras que detecten coágulos por temperatura y ajustes automáticos, como si el ducto respirara o se autorregulara. Esta analogía, aunque suene rara, ayuda muchas veces a pensar el problema desde otro ángulo y a encontrar soluciones más innovadoras. En el proceso de la toma de decisiones surgirá siempre una pregunta muy importante, y es: ¿quién debe tener la última palabra? ¿El líder como figura de autoridad y guía, o el grupo como un conjunto de experiencias diversas, así como distintos puntos de vista? Esta cuestión nos invita a reflexionar sobre el equilibrio que debe existir entre el liderazgo y la participación colectiva. Además,
nos ayuda a ver los riesgos y los beneficios que implica ya sea el centralizar o distribuir el poder de una manera equitativa para que todos puedan participar en la toma de decisiones. Y también algo muy importante es que nos ayuda a ver cómo es que se construyen las decisiones en los distintos contextos de la vida, desde una simple decisión con tus amigos hasta una decisión sumamente importante en tu futuro trabajo como ingeniero petrolero. La solución de problemas no es más que el proceso que se utiliza para generar y crear opciones que dan solución a situaciones que generan incertidumbre, dificultades o tensión. Y el líder debe ser capaz de establecer límites y fronteras en su poder, ya que de no hacerlo se pueden llegar a tomar decisiones arbitrarias, ya sea por parte del mismo líder o de sus integrantes y seguidores. Además de que los seguidores del líder pueden percibir un ambiente de sospecha, incertidumbre y dependencia, sin saber cómo actuar ante distintas situaciones, lo cual evidentemente es perjudicial para el equipo. Hablemos de los líderes efectivos. Los líderes efectivos saben observar sus áreas de influencia, así como comunicar las decisiones que se toman y el por qué se toman a sus seguidores de manera categórica, aunque también saben designar aquellas decisiones que corresponden a otros individuos o grupos del equipo de trabajo. También una característica distintiva de los líderes efectivos es que saben distinguir en cuándo precisamente deben tomar decisiones por sí mismos y cuándo pueden fomentar la participación grupal. Esta es una actividad que fortalece la responsabilidad compartida y mejora los resultados de los procesos llevados a cabo en los equipos de trabajo. Un claro ejemplo en la carrera es cuando se decide qué tipo de perforación es mejor según el tipo de yacimiento que se quiere perforar. Durante el proceso de la toma de decisiones existen distintos métodos. Por ejemplo, la sencilla regla de la mayoría. Este es un método eficiente que se utiliza cuando las decisiones deben tomarse de una manera rápida y sobre todo cuando dichas decisiones implican consecuencias no graves para el trabajo en equipo. Por ello, al ser un método rápido, evita muchos debates y conversaciones tediosas a los trabajos y empresas. Además, existen evidentemente obstáculos para su aplicación. Por ejemplo, cuando una decisión es tomada pero gran parte del equipo no está de acuerdo, puede llegar a percibirse como una imposición. Para entender esto, les puedo ejemplificar. Cuando una decisión se toma con un 51% a favor y 49% en contra, el 49% de las personas del equipo que está en contra de dicha decisión puede llegar a sentir que la contraparte les impuso esa decisión. Pero existen recomendaciones para solucionar este tipo de problemas. Y la que a mi parecer es la más efectiva es que este método debe aplicarse si y solo si todos los integrantes del equipo están conscientes y dispuestos a aceptar la decisión a la que se llegue, sin importar si están de acuerdo o no. Como ya se mencionó, si la sencilla regla de la mayoría no se aplica de una manera adecuada, puede llegar a generar un sentimiento de imposición y a su vez esto trae efectos negativos hacia el trabajo en equipo. Por ejemplo, genera una desorganización interna, genera desunión, desmotivación de los empleados, daña la cohesión de equipo, genera conflictos internos, incluso genera sentimientos de exclusión, rechazo y desplazamiento por parte de la mayoría hacia la minoría sintiendo que no son tomados en cuenta para la toma de decisiones importantes. Y a este punto lo respaldan dos estudios que son muy importantes. El primero fue realizado por Falk y Falk en 1981. Este estudio nos dice que al existir una diferencia de estatus y de poder entre los subgrupos que conforman un equipo de trabajo, y sobre todo cuando dicho equipo de trabajo es muy numeroso, la regla se vuelve muy injusta. Y el segundo estudio es realizado por Campbell el mismo año, 1981, el cual nos dice que la regla funciona de una mejor manera cuando los subgrupos están formados por los intereses individuales más que por los intereses colectivos. Otro método que se nos menciona es el consenso. ¿Y qué es el consenso? El consenso es un acuerdo al cual se llega mediante la acción de todos los miembros de uno o varios grupos. Y el consenso se lleva a cabo de una manera efectiva cuando se realiza en un ambiente de honestidad y franqueza. También cuando todos los miembros están conscientes de la manera en la que se están tomando las decisiones
y no se recurre a herramientas como la manipulación, la imposición o la dominación. También debe existir una escucha activa por parte de todos los miembros, así como un apoyo mutuo. También, los líderes no deben imponer, sino que deben guiar y facilitar los procesos de la toma de decisiones. Otro punto importante es que los participantes deben estar bien familiarizados e informados sobre los temas que se tratan y discuten. Por último, otra característica que a mi parecer puede llegar a ser una desventaja es que requiere de mucho tiempo para analizar, dialogar, escuchar y tomar en cuenta las decisiones que todos los miembros puedan llegar a aportar, cuáles pueden llegar a fracasar. La primera, y que a mi parecer es la más importante, es que muchas veces los miembros y participantes del consenso no conocen al 100% el cómo funciona este proceso ni cuál es su verdadero propósito. Es decir, no se trata de que el 100% de los integrantes y miembros estén de acuerdo con la decisión, sino que estén dispuestos a apoyar y a aceptar la decisión final a la cual sea que se llegue. Después tenemos que se puede llegar a dar un abuso en el proceso, forzando las decisiones y confundiéndolas con unanimidad. Además, puede llegar a existir una falta de habilidad y disciplina para escuchar, dialogar y respetar las opiniones de todos. Incluso muchas personas suelen evitar este proceso ya que lo consideran ineficiente, además de que puede llegar a existir una falta de preparación por parte de los miembros del consenso y consideran que los resultados pueden llegar a ser muy tardados. Como ventajas del consenso, tenemos que este permite armonizar e integrar todas las soluciones que se aporten, sin llegar a imponer, además de que se respetan las posturas y puntos de vista. Así, se pueden crear decisiones con legitimidad grupal, es decir, y como ya se mencionó, son decisiones que, aunque no todos están de acuerdo, sí están dispuestos a aceptarlas y a apoyarlas sin mayor queja. Además de que el consenso fomenta la participación grupal, ya que evita conflictos destructivos que sean contraproducentes para el trabajo en equipo y buscan soluciones reales a los problemas que se presentan. También, con la participación activa de todos, el grupo llega a crecer en aspectos como la madurez, la tolerancia y la responsabilidad. El consenso también tiene riesgos. El primero es que los grupos que no están totalmente preparados ni familiarizados, ya sea con los problemas que se presentan, así como con el funcionamiento de este proceso llamado consenso, pueden llegar a sentirse muy frustrados, incluso pueden llegar a sentir que se les imponen. Otro riesgo es que los individuos que poseen mayor poder pueden llegar a recurrir a herramientas como la manipulación y la dominación para obtener resultados que velen por sus intereses personales más que por intereses colectivos. Además de existir un ambiente con falta de confianza, tiempo y disposición para llevar a cabo un buen consenso, puede generar que el proceso sea ineficaz y tedioso para todos los participantes de dicho consenso. Buenos días, compañeros y profesora. Yo soy su servidor, Ángel Magdaleno, y ahí me tocará hablar sobre el tema de decisiones delegadas. Las decisiones delegadas son aquellas decisiones que pueden ser delegadas a los cuerpos representativos del grupo o incluso a los individuos en el lugar de ser tomadas por todos. También, la clave es que en estas decisiones son más efectivas cuando las partes involucradas están dispuestas a medir el pulso del grupo, así revisando y evaluando las ideas antes de avanzar con cualquiera de ellas. Además, las decisiones delegadas están sujetas a la confianza en que no solo se basan en intereses individuales, sino también en el bienestar del grupo o la organización. Votación doble. La votación doble es un proceso estructurado de 2 rondas que busca obtener consenso y participación amplia en decisiones grupales, ya que muchas organizaciones quisieran que participara un número relativamente grande de personas en decisiones importantes. Este uso de grupos grandes para influir en decisiones tiene algunas ventajas y algunas fallas. Un método que ha resultado ser sumamente exitoso en la minimización de estas legítimas preocupaciones es el método de la doble votación. Es un método que consiste en 2 rondas de votación. En la primera ronda, cada persona tiene 10 votos para distribuir entre las propuestas que prefieran. Las 5 propuestas más votadas pasan a la segunda ronda. En la segunda ronda, cada persona tiene 5 votos para repartir entre estas 5 propuestas.
Las propuestas, que reciben 2/3 de los votos en esta segunda ronda, son aceptadas para ser ejecutadas. Se nombra un grupo de representativos que ayuda en la fase de ejecución y da seguimiento al proceso. Así también fomenta la participación, la discusión e influencia directa de los individuos, permite que los miembros del grupo se sientan parte del proceso y se interesen en la organización. También ayuda a minimizar errores y falsas expectativas si se comunica claramente en qué áreas pueden influir los participantes. Preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes requieren creatividad, juicio y un proceso eficaz, ya que el líder no debe de hacer todas las decisiones ni dejar que todo lo decida el grupo. La toma de decisiones en grupo puede ser más eficaz cuando las decisiones individuales bajo presión son equivocadas. Durante una sesión de grupo se puede revisar y corregir información errónea. Las ideas se benefician de una interacción grupal. El grupo puede evitar decisiones sesgadas. Las decisiones requieren aceptación general. Cuando un grupo es más eficaz que un individuo, cuando se requiere una variedad de habilidades, información o aceptación. El grupo requiere un coordinador hábil y un miembro con conocimiento. A veces estos grupos producen menos debido a falta de coordinación, conflictos, tensiones internas o metas que no se han decretado. Grupos nominales. Se pide a los miembros ideas por separado y luego se comparten y evalúan, ya que tienden a ser más eficaces para generar ideas creativas. ¿Cómo se comparan los grupos con individuos expertos? Los grupos son mejores para tomar decisiones cuando los miembros trabajan en colaboración y tienen habilidades diversas. La solución efectiva de problemas y sus puntos claves. Importancia del trabajo en grupo. Aunque la dinámica del grupo es una idea novedosa, en la teoría de solución de problemas las investigaciones la siguen considerando clave, ya que es fundamental usar el sentido común y reforzar nuestro conocimiento sobre los grupos que resuelven problemas y toman decisiones. Entrenamiento de líderes. Los líderes deben ser entrenados para comprender cómo trabajan los grupos y así puedan anticiparse y reaccionar ante consecuencias inesperadas. Confianza en los grupos. Se debe promover la confianza en los grupos para evitar el pensamiento del grupo, la conformidad y la dependencia, lo que lleva a resultados poco efectivos. Sinergismo natural en grupos efectivos. Los grupos desarrollan una sinergia con el tiempo. Los miembros se aprecian, se escuchan mejor, se arriesgan, manejan conflictos y no son más receptivos a nuevas ideas. Calidad de soluciones y participación. La calidad de las soluciones está relacionada con la participación activa y equitativa de los miembros, lo cual genera más ideas y mejores decisiones. Relación entre calidad y costos. Aunque la calidad de la solución de problemas puede implicar más tiempo y costos, se justifica por la mejora de los resultados. De mi parte, esto sería todo. Gracias. Los dejo con mi compañero Emiliano para que nos dé un breve cierre de esta presentación. Gracias. De la exposición podemos concluir que la solución de problemas es una competencia fundamental en todos los aspectos de la vida, desde lo personal hasta lo profesional, y no consiste únicamente en buscar las soluciones más rápidas, sino que también consiste en analizar a fondo las situaciones, comprender el porqué de las cosas, pensar de una manera más crítica y considerar y analizar todas las opciones que se nos presentan antes de actuar. Este proceso también requiere de habilidades como la observación, la creatividad, la toma de decisiones y en la mayoría de los casos del trabajo en equipo. Porque sí, cuando se trabaja en conjunto, las soluciones llegan a ser más efectivas, ya que se combinan distintas ideas, puntos de vista y experiencias. Además, otro punto muy rescatable e importante es que el resolver problemas fomenta y fortalece la capacidad de adaptación, fortalece la autonomía de las personas y nos enseña a enfrentar los desafíos con actitudes mucho más positivas. Por eso, la solución de problemas, mucho más que una técnica, es una actitud ante la vida, la disposición de enfrentar las dificultades con la inteligencia, con estrategia y con colaboración. Muchas gracias.